Saludos, les habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto desde la ciudad de Chichigalpa, en Nicaragua. En esta oportunidad vamos a realizar el problema del cálculo de carga permisible para esta zapata que vemos por acá, esta zapata de fundación. Podemos leer el encabezado del problema para ver qué datos nos ofrecen y desde luego pues también conocer, ¿verdad?, qué nos están pidiendo determinar, ¿no? Entonces, tenemos el encabezado, el cual nos dice que una fundación para una columna cuadrada se construirá sobre un depósito de arena. La carga permisible Q tiene una inclinación de beta igual a 20 grados con la vertical. Los números de penetración estándar N60 obtenidos del campo son los que se muestran en la tabla. Determine la carga permisible Q con un factor de seguridad Fs igual a 3, ¿no? Entonces, veamos. Nos dan en este caso el ángulo de inclinación de la carga, el cual es 20 grados. Lo podemos ver acá en la gráfica, ¿no? 20 grados con la vertical. Podemos ver también que nos dan los números de penetración estándar, o sea, los golpes, ¿no? Tenemos la profundidad, lo cual se está realizando, en este caso el estudio, y tenemos por acá lo que son el número de golpes, ¿no? Okay. Me piden determinar la carga permisible Q y me dice también que utilice un factor de seguridad igual a 3 en este caso. Nos podemos fijar que nos dice que la cohesión es 0, un suelo no cohesivo. Tenemos acá el peso específico del suelo, que es 18 kilonewton por metro cúbico. Vemos el nivel de desplante, el cual ya conocemos nosotros, que es la altura que está desde la superficie hasta el nivel donde se va a desplantar la fundación. Hasta acá, nivel de fondo. También tenemos el ancho de la zapata, en este caso 1.25 metros. Entonces, podemos ver por acá, para la solución, primeramente vamos a estimar lo que es el ángulo de fricción interna en campo. Entonces, tenemos por acá, si nos fijamos, la profundidad a la cual se está realizando el estudio, ¿verdad? O el ensayo acá que tenemos por acá. Entonces, el estudio vemos acá que va a cada 1.50 metros hasta llegar a los 12 metros. Tenemos por acá el esfuerzo efectivo, el esfuerzo vertical efectivo. Vamos a ver cómo se calcula esta parte, ¿verdad? Esa parte la vamos a calcular. Entonces les vamos a mostrar acá cómo se calcula esto. Tenemos acá el coeficiente de correlación, C sub n, que vamos a ver también cómo se obtiene. Acá tenemos el número de golpes en el laboratorio que se está realizando en el punto, ¿verdad? Acá tenemos el número de golpes, que son los mismos que tenemos por acá en la tabla. Tenemos el N sub 160, vamos a ver cómo se calcula este, y el phi prima, ¿verdad? Que en este caso, pues, es el ángulo de fricción interna de las partículas del suelo, en este caso en grados, ¿no? Entonces, vamos a realizar estos cálculos. Para ello, necesito conocer cómo es que se calculan estas cosas, ¿verdad? Estos números que tenemos por acá. Entonces, el esfuerzo vertical efectivo simplemente sería, como no tenemos presencia de agua, pues solamente va a ir siendo el peso específico del suelo multiplicado por la profundidad a la cual estoy realizando el estudio, ¿no? Cada una de las alturas que tenemos acá de las profundidades. Para encontrar C sub n, que es el factor de correlación, vamos a hallarlo acá con la relación de Liao y Whitman, planteada en 1986, la cual me dice que va a estar relacionado con esta fórmula que está por acá. C sub n, que es el factor de correlación, va a ser igual a 1 dividido entre, en este caso, sigma prima sub 0, que ya sabemos nosotros que es el esfuerzo vertical efectivo, dividido entre P sub A, que en este caso es la presión atmosférica, la cual vamos a tener un valor aproximado de 100 kilonewton por metro cuadrado, y esto elevado a la 0.5. Para calcular el C sub, el N sub 160, este que vemos por acá, el C sub N ya sabemos qué va a ser con esto. Esto va a ser el peso específico del suelo por la profundidad. Y para encontrar el N sub 160, pues simplemente sería esto que vemos por acá, ¿no? El factor de correlación por el número de golpes que tenemos en cada una de las profundidades de la cual se está realizando el estudio. Me dice que en suelos granulares el valor de N se afecta por la presión de sobrecarga efectiva, que en este caso es sigma prima sub 0. Por esa razón, el valor de N60 obtenido en la exploración de campo
ante presiones de sobrecarga efectivas diferentes, se debe cambiar para que corresponda a un valor estándar de sigma prima sub 0. Es decir, se va a relacionar con esto, ¿no? Cn por n60. Entonces simplemente vamos a multiplicar estos valores por estos de acá. Y me va a dar esto que tenemos acá. ¿Ya? Por último, vamos a tener lo que es la correlación entre el ángulo de fricción y el número de penetración estándar. Entonces nos dice que el ángulo de fricción interna, en este caso phi', de un suelo granular, también se ha correlacionado con N60 o N160 por varios investigadores. Vamos a trabajar nosotros con esta relación de acá, ¿verdad? Esta que tenemos acá, planteada por Peck, Hanson y Thorburn, ¿verdad? De 1974. Me dice que da una correlación entre N60 y phi' en una forma gráfica que se aproxima, según Wolf, de 1989. Me dice que va a ser igual a 27.1 más 0.3 n sub 160 menos 0.00054 n sub 160 elevado al cuadrado. Entonces, ese ángulo lo vamos a calcular con esta ecuación que tenemos por acá. Y de esa manera, pues vamos a obtener estos valores que vemos acá, ¿no? Vamos a tener un phi promedio, lo cual lo vamos a llevar aproximadamente a 30 grados. Entonces, para realizar estos cálculos, vamos a hacerlo a través de una hojita de Excel. Vamos a crearla. Ahora, para que podamos ir trabajando con el documento, vamos a minimizar esto un poco. Vamos a darle deshacer estos apuntes que tenemos acá para que podamos copiar esto que tenemos aquí. Por acá. Ahí lo tenemos. Y lo llevamos hacia acá, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a tener aquí la profundidad en metro, el esfuerzo efectivo, C sub n, CN60, N sub 160 y el ángulo, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar 1.5, sería el primer valor. Luego, recordemos que van a cada 1.5 hasta llegar a 12. Hasta acá, ¿no? Vamos a agrandar esto un poco, vamos a darle 2 decimales. Vamos a dejarlo con 18. Y una letra Tiny Romans. Que lo centre. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos en este caso la profundidad. El esfuerzo efectivo, el esfuerzo vertical efectivo, ya habíamos dicho que era esto por los 18 kilonewton por metro cúbico, que es el peso específico del suelo, ¿no? Ahí está. Barremos para que nos den los otros valores. Vamos a darle el mismo formato acá. Y podemos observar aquí, podemos bajar un poquito esto para ver la tabla. Podemos ver entonces que nos dan los mismos valores: 27, 54, 81, 108, 135, 162, 189 y 216. Ahí están esos valores, ¿no? Cn, recordemos que habíamos dicho que era con la fórmula. Vamos a hacer 1 entre el esfuerzo vertical efectivo dividido entre la presión atmosférica, que son los 100. Y esto elevado a la 0.5, ¿no? Vamos a redondear para trabajar con 2 decimales, porque miro que está dando bastante decimales. Entonces vamos a redondearlo con 2 decimales. Y ahí tenemos, ¿no? Barremos. Y tenemos el resto de valores. Vamos a copiar el formato. Ya vamos a copiar el formato para el resto también. Ahí está, ¿no? Tenemos entonces 1.92, 1.36, 1.11, 0.96, 0.86, 0.79, 0.73 y 0.68. Para el N60, ya sabemos, ¿verdad?, que son los golpes que se dan en cada uno de los estratos, ¿no? En cada una de las profundidades. En este caso, pues vamos a copiarlo: 4, 7, 10,
10, 12, 14, 12 y 10. El N1 60, ya sabemos que es la multiplicación de TC sub N por el N60. Ahí está, 768, que es el primer valor que nos da acá. Barremos esto hacia abajo y tenemos el resto de valores, ¿no? Hasta llegar al de 680, que es el último valor que tenemos por acá. Para el ángulo, habíamos dicho que era 27.1 más 0.3 por N1 60 menos 0.00054 por N1 60 elevado al cuadrado, ¿no? Y ahí tenemos el primer valor, 29.37. Barremos hasta llegar al 29.12. Ahora vamos a copiar este formato y vamos a darle acá el promedio, ¿no? El promedio de todos esos valores para ver cuánto da. En promedio, entonces tenemos 29.86, como dice acá, ¿no? Por lo tanto, vamos a trabajar con un ángulo de 30 grados, ¿no? Un ángulo de fricción interna, porque 29.86 es 30 grados en todo caso. Ok. De esa manera, entonces, se calcularon todos estos valores que tenemos por acá. Ahora, vamos a observar acá, tenemos la ecuación general de capacidad portante, la cual me dice que Q sub U, que en este caso es la capacidad portante, es igual a C', que es la cohesión, por NC, que NC ya sabemos nosotros que, donde son NC, a ver, esta es la cohesión, ¿verdad? Donde NC, N sub Q y N sub gamma, entonces NC, N sub Q y N sub gamma, N sub C, ¿verdad? Van a ser los factores de capacidad de carga. Ahora los factores F sub CS, F sub QS y F sub gamma S, vemos que son los factores de forma, esto que tenemos por acá. Luego F sub CD, F sub QD y F sub gamma D van a ser en este caso los factores de profundidad. Y por último tenemos F sub CI, F sub QI y F sub gamma I. En este caso pues son los factores de inclinación de carga. Nosotros conocemos que la cohesión es cero, lo está dando el problema, ¿no? Okay. La cohesión es cero, porque es una arena, ¿verdad? No hay cohesión. Entonces, como la cohesión es cero, ¿qué pasa? Toda esta parte acá de la ecuación pues va a desaparecer, ¿no? Porque al tener la cohesión igual a cero, todo esto multiplicado se me hace cero. Es lo que explicamos por acá. Esta parte. Decimos entonces, con C' igual a cero, tenemos que solo me quedaría esta parte de acá de la ecuación, ¿no? Q por NQ por F sub QS por F sub QD por F sub QI más un medio de gamma por B. Gamma y B, gamma es el peso específico del suelo y B es el ancho de la fundación, por N sub gamma por F sub gamma S por F sub gamma D por F sub gamma I. Entonces eso nos reduce a esta parte de acá, ¿verdad? Ahora, lo que son los factores N sub Q, que son factores de carga, y N sub gamma, los voy a tomar de la tabla que vemos acá. Esta tabla, planteada por la teoría de Meyerhoff, trabaja con lo que es el ángulo de fricción interna de las partículas del suelo. Por lo tanto, como nosotros estamos trabajando con 30 grados, entonces vamos a tener un valor de N sub Q igual a 1840, esto que vemos por acá, y N sub gamma igual a 22.40, que son los valores que tenemos acá, ¿no? Estos dos, 1840 y 2240. Ahí tenemos los factores de carga. Ahora, para los factores de forma, según las ecuaciones de De Beer planteadas en 1970, nos dice que F sub QS va a ser igual a 1 más B sobre L por la tangente de Φ', que es el ángulo de fricción interna. B es el ancho de la zapata y L es el largo de la zapata. Vamos a decir que vamos a trabajar con una zapata cuadrada. Por lo tanto, B y L son las mismas dimensiones, ¿no? Al ser las mismas dimensiones o el mismo valor, esto se me va a convertir en 1. Por lo tanto, aquí voy a tener nada más a 1 más la tangente de Φ'. Y esto es igual a 1 más la tangente de 30, que es lo que corresponde a Φ'. Entonces tenemos un valor ya redondeado con 3 decimales a 1.577, ¿no?
el factor gamma S es igual a 1 menos 0.4. B entre L habíamos dicho que era 1, ¿no? Si corresponde a una zapata cuadrada. Entonces esto va a ser igual a 1 menos 0.4, lo cual me da 0.60, ¿no? Ok. Ahora tenemos los factores de profundidad, según Hansen, planteada en 1970. Me dice que los factores de profundidad F sub QD va a ser igual a 1 más 2 veces la tangente de phi' multiplicado por 1 menos el seno de phi' elevado al cuadrado por el nivel de desplante entre el ancho de la zapata o de la fundación. Esto va a ser igual entonces a 1 más 2 veces la tangente de 30 grados que corresponde a phi multiplicado por 1 menos el seno de 30 grados, que ya sabemos que es phi, eso elevado al cuadrado. El nivel de desplante habíamos dicho que era 0.70 y el ancho de la zapata 1.25, que eso lo tenemos acá el problema, ¿no? El 0.70 y el 1.25. Este de acá y este de acá son los que estamos utilizando, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí vamos a tener 0.70 y 1.25. Al realizar toda esta operación, vamos a obtener entonces un valor ya redondeado con 3 decimales de 1.162. El factor sub gamma D es igual a 1. Toda esta correspondencia la pueden encontrar ustedes en los libros de mecánica de suelo, ¿verdad? Estos ejercicios que nosotros realizamos, pues nos basamos bastante en las teorías que se establecen en el libro de Brajadas, ¿verdad? Okay. Luego tenemos los factores de inclinación de carga, según Meyerhoff, planteado en 1963, y Hanna y Meyerhoff en 1981. Estos factores de inclinación de carga van a ser igual a F sub QI, igual a 1 menos beta, que es el ángulo de inclinación de la carga en grados, entre 90 grados, esto elevado al cuadrado. Entonces tenemos 1 menos 20 grados, que es el ángulo de inclinación, dividido entre los 90 grados. Esto elevado al cuadrado nos va a dar un valor de 0.605, ya trabajando y redondeando con 3 decimales, ¿verdad? Luego, F sub gamma I va a ser igual a 1 menos beta entre phi', ya sabemos que beta es el ángulo de inclinación de la carga y phi' pues es el ángulo de fricción interna de las partículas. Esto elevado al cuadrado va a ser igual entonces a 1 menos beta es 20 grados y phi' es 30 grados. Esto lo elevamos al cuadrado, entonces vamos a tener un valor de 0.001, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Luego tenemos el esfuerzo efectivo a nivel de fondo. Pues simplemente sería, así como calculamos los esfuerzos efectivos verticales, que era el peso específico del suelo por la profundidad a la cual se está realizando el análisis. En este caso el análisis en el fondo de la base, pues es 0.70, que es el nivel de desplante. Entonces al multiplicar 18 por 0.70, vamos a obtener un valor de 12.60 kilonewton por metros cuadrados. Sustituyendo todo lo anterior en esta ecuación que vemos por acá, Q es 1260, que es lo que acabamos de calcular. Esto de acá, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1260, esto que vemos por acá. Por N sub Q. N sub Q lo teníamos acá de la tabla, ¿no? Estaba acá. N sub Q es 1840. Entonces allá vamos a colocar 1840. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Multiplicado en este caso por F sub QS. F sub QS lo tenemos por acá. 1.577. Entonces lo ponemos por acá. 1.577. Luego dice que sería por F sub QD. F sub QD ya lo calculamos también. 1.162. Ahí está, ya está calculado desde luego. Entonces aquí lo tenemos 1.162, ¿no? Luego multiplicado por F sub QI. Este último. F sub QI ya lo calculamos por acá. Está acá, ¿no? 0.605 es lo que vemos por acá. Luego decimos más un medio de el peso específico del suelo, que son 18 kilonewton por metro cúbico, por el ancho de la zapata, que es 1.25, por N gamma. N gamma lo habíamos calculado de la tabla,
hasta acá. Tenemos que es 22.40. Entonces aquí colocamos 22.40 por, en este caso, F sub gamma S. F sub gamma S lo tenemos por acá, ¿no? 0.60. Entonces sería 0.6 ahí, ¿no? Acá lo tenemos. Luego vamos a tener por F sub gamma D, que acá lo tenemos también. F sub gamma D es 1, esto que tenemos aquí. Por lo tanto, acá vamos a tener 1. Y luego vamos a tener por F sub gamma I, que es este valor que tenemos acá, ¿no? Entonces lo tenemos acá. Al realizar toda esta operación que vemos ahí, entonces vamos a tener en este caso un Q sub U igual a 273.66 kilonewton por metro cuadrado. Ahora vamos a decir que Q permisible, que la capacidad permisible, ¿verdad? Es igual a Q sub U entre el factor de seguridad. Donde el factor de seguridad, el problema ya lo había dado como dato. En este caso es un valor de 3. Esto que vemos aquí, ¿no? Ahí está, es 3. Entonces, vamos a decir por acá que vamos a tener, en este caso, ¿verdad? Los 273.66, que era Q sub U, kilonewton por metro cuadrado entre 3, lo cual nos da entonces un Q permisible o una capacidad permisible en este caso de 91.22 kilonewton por metro cuadrado. Ahora, esto que vemos acá es la carga vertical. Esto que está aquí, ¿verdad? Eso lo podemos ver acá en el gráfico. Recordemos que la carga Q se transmite acá con este ángulo, con la vertical de 20 grados, pero aquí voy a tener una carga vertical que es la que va a estar actuando con respecto al eje de la fundación, ¿verdad? Entonces sería esta acá. Vamos a tener esa carga, ¿no? Entonces esta carga, si nosotros fijamos, está adjunta a la carga Q. Entonces sería la carga Q multiplicada por el coseno del ángulo. Es lo que vemos por acá. Esto que tenemos acá, ¿no? Q coseno de 20 grados, ¿verdad? Que es el ángulo de inclinación en este caso. Entonces vamos a tener que es igual al Q permisible, a la capacidad permisible multiplicado por el área de la zapata. Como habíamos dicho que era una zapata cuadrada, entonces va a ser una zapata B por B. Por lo tanto, aquí vamos a tener Q permisible por B al cuadrado. Entonces vamos a tener el Q permisible, que es esto, 91.22 kilonewton por metro cuadrado, por el ancho de la zapata, que es 1.25 metros al cuadrado. Entonces, si yo quiero despejar Q, divido este coseno de 20, como está multiplicando, lo paso a dividir, ¿no? Entonces divido todo esto que tengo acá entre el coseno de 20. Entonces sería 91.22 por 1.25 al cuadrado entre el coseno de 20. Y esto nos va a dar 151.68 en este caso. Esta sería la respuesta del ejercicio. En este caso, esto es la carga, ¿verdad? Que puede soportar la fundación de manera segura. Ya nosotros conocemos con un factor de seguridad igual a 3 en este caso, ¿no? Y ahí está resuelto el ejercicio. En espera que esto sea de provecho para ustedes, agradeciendo su atención y hasta la próxima.